Era una novia embarazada, abandonada, con el corazón roto y completamente sola. No le quedaba nada, salvo las ganas de sobrevivir. Consiguió un trabajo en un autolavado. Día tras día, fregaba y enjuagaba coches, con las manos empapadas en agua fría y los sueños ahogados en silencio. Una tarde, mientras terminaba de lavar un SUV extranjero y lujoso, escuchó una conversación que lo cambiaría todo. Pero antes de continuar, ¿desde qué país estás viendo esto? Cuéntanoslo en los comentarios y disfruta de la historia. Claudia se encontraba frente al espejo, ajustándose el vestido. El encaje, tan delicado y etéreo, parecía no encajar con la pesadez que le oprimía el alma. Ese día debía ser el más feliz de su vida. Era el día de su boda con Sergio, el hombre al que amaba con todo su corazón. Soñaban con formar una gran familia, con un hogar lleno de risas infantiles. Claudia bajó la mano hacia su vientre, ya levemente abultado bajo el vestido de novia. Sonrió. Ese pequeño secreto, guardado hasta ese momento, debía convertirse en el inicio perfecto de su vida juntos. Una hora más tarde, Claudia esperaba a Sergio bajo el arco nupcial en el registro civil. El corazón le latía con fuerza. Las palmas le sudaban. Entonces, lo vio. Caminaba hacia ella, tan atractivo y seguro de sí mismo. Claudia no podía apartar la mirada de él. «Tengo que decirte algo», susurró, y se apartaron a una sala más pequeña para hablar a solas. Claudia respiró hondo y, conteniendo los nervios, dijo: «Sergio, estoy embarazada». Contuvo la respiración, esperando su reacción. Imaginaba cómo él se alegraría, cómo la levantaría en brazos y la haría girar de felicidad. Pero en lugar de eso, el rostro de Sergio se transformó. Se echó hacia atrás como si hubiera visto algo repulsivo. «¿Qué?», murmuró con incredulidad. «¿Estás embarazada?». Claudia asintió, sin entender. «Sí, Sergio. Quería decírtelo antes, pero pensé que sería una sorpresa bonita». «¿Una sorpresa?», soltó él con una risa sarcástica. «Me has arruinado la vida». Claudia se quedó sin palabras. No podía creer lo que oía. «¿Qué estás diciendo?», susurró. «Pensé que te alegrarías». «¿Alegrarme? No estoy preparado para ser padre», gritó Sergio. «Tengo otros planes. No pienso cambiar pañales ni gastar mi dinero en bebés». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Claudia. Miraba a Sergio como si no lo conociera. No era el hombre del que se había enamorado. Era alguien frío, egoísta y cruel. «¿Y nosotros?», sollozó. «¿Y nuestra familia?». «No hay ninguna familia», cortó Sergio. «Me voy». «¿Te vas?». «¿A dónde?». Claudia no podía creerlo. «Lejos de ti. No quiero saber nada de esto». Sergio se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Claudia corrió tras él intentando detenerlo. «Sergio, por favor, no te vayas», suplicó. «Piensa en el bebé». Sergio se detuvo un instante, pero no giró la cabeza. «Ese niño es tu problema. Yo no te debo nada». Y salió, dejándola sola en aquella sala vestida de novia, con el corazón roto y los sueños deshechos. Claudia se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente. Las lágrimas arrastraban lo que quedaba del maquillaje. Se sentía traicionada, engañada y completamente sola. Lloró durante más de media hora, hasta que las fuerzas comenzaron a flaquear. Se levantó tambaleándose y se acercó al espejo. Lo que vio fue un rostro pálido y agotado, con los ojos hinchados de tanto llorar. Miró su vientre. Dentro de ella latía una pequeña vida, una vida que la necesitaba, que necesitaba su amor y cuidado. Claudia se secó las lágrimas y se enderezó. «No», susurró, «no voy a dejar que esto me destruya. Voy a luchar, por mí, por mi hijo». Lo primero que hizo fue llamar a su amiga Laura y pedirle que la recogiera. Le contó todo lo que había pasado. Laura, por supuesto, quedó impactada. La abrazó con fuerza y le prometió que estaría a su lado. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó Laura. «No lo sé», respondió Claudia.
pero tengo que irme de aquí y encontrar trabajo. No puedo quedarme de brazos cruzados. Laura le ofreció quedarse en su casa hasta que se recuperara. Claudia aceptó agradecida. Al día siguiente, Claudia comenzó a buscar empleo. Recorrió tiendas, bares, restaurantes, pero en todos lados le cerraban la puerta. Nadie quería contratar a una mujer embarazada sin experiencia. La desesperación la envolvía más y más. El tiempo pasaba y el dinero se acababa. Tenía que hacer algo para salir adelante. Un día, al pasar por un autolavado, vio un cartel de «Se necesita personal». Se detuvo y lo pensó. El trabajo era duro y sucio, pero era una oportunidad, una posibilidad de ganar algo. Entró decidida y pidió hablar con el encargado. Le dijeron que la vacante seguía disponible y que podía comenzar al día siguiente. Claudia aceptó sin pensarlo. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a todo por su hijo. Esa noche, tumbada en la cama, pensaba en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Todo se había derrumbado, pero no iba a rendirse. Respiró hondo, impregnada del olor a productos de limpieza y caucho mojado. El autolavado no era el lugar con el que había soñado, pero era lo único que tenía. El primer día fue un infierno. No estaba preparada para un trabajo físico tan exigente. El cuerpo le dolía entero. El agua fría le calaba los huesos y los comentarios de sus compañeros, hombres duros y sin mucha paciencia, la herían más que los productos químicos. Algunos la miraban con compasión, otros con desprecio. Sin embargo, Claudia aguantó. A cada coche que limpiaba, sentía cómo su dignidad crecía, aunque el cuerpo se rindiera. Al final del día estaba exhausta, pero también orgullosa. Había sobrevivido, había resistido. En casa la esperaba el silencio. Laura estaba de turno nocturno. Calentó un poco de comida, aunque apenas pudo comer. Luego se duchó. El agua arrastró la suciedad, pero no la tristeza. Acostada en la cama, repasaba los recuerdos de su vida con Sergio, sus ilusiones rotas, sus promesas vacías. Lloró un poco más, pero durmió profundamente. Mañana sería otro día en el autolavado. Claudia se secó las manos con un trapo viejo, sintiendo cómo le dolían los hombros y la espalda. El día había sido especialmente agitado, y el flujo constante de coches no daba tregua. Incluso los olores habituales, los productos químicos y el caucho húmedo se le hacían más intensos y molestos que de costumbre. Y entonces lo vio. Un todoterreno negro, reluciente como recién salido del concesionario, se acercó lentamente a uno de los puestos. Del coche bajó un hombre, alto, elegante, vestido con un traje impecable. Tendría unos 40 años. Hablaba por teléfono, gesticulando con firmeza, completamente ajeno a todo lo que lo rodeaba. Claudia no pudo evitar mirarlo con cierta fascinación. No se parecía en nada a los hombres que solía ver en su barrio. De él emanaba seguridad y autoridad. Claudia bajó la vista rápidamente y se centró en lavar el siguiente coche. No quería parecer descarada. Además, ese no era momento para pensar en hombres. Tenía un trabajo que hacer y una vida que reconstruir. Pero algo en aquel hombre llamaba su atención. Entonces, sin proponérselo, escuchó un fragmento de su conversación telefónica. «Ya no sé qué hacer», decía él, con un tono de desesperación en la voz. «He contactado con todas las agencias, pero nadie sirve. Necesito trabajar, no puedo estar todo el tiempo pidiendo permisos. No puedo cuidar de Carla a cada momento». El nombre le resonó a Claudia. ¿Carla sería su hija? «Sí, lo sé», continuó él, «pero no puedo dejar a mi hija con cualquiera. Después de lo que pasó, necesito a alguien que la quiera como si fuera suya». Había un dolor profundo en su voz, un desgarro sincero. Claudia sintió un nudo en el pecho. Se imaginó a una niña que había perdido a su madre, a un padre desbordado intentando ser todo para ella. Le dio pena, le dio ternura,
Sintió la necesidad de ayudar aunque supiera que no tenía sentido. Ella también estaba luchando sola, pero quizá podía hacer algo. Se detuvo un instante, respiró hondo, se limpió las manos con el delantal y se dijo a sí misma en voz baja: ¿y si me arriesgo? El corazón le latía con fuerza. Tenía miedo al rechazo, a hacer el ridículo, a no estar a la altura. Pero el deseo de cambiar su vida, de ofrecerle algo mejor a su hijo, era más fuerte que el miedo. Con decisión, se acercó al hombre. «Perdone», dijo, con una voz suave pero firme. Él se giró, sorprendido, mirándola con extrañeza. «Escuché parte de su conversación. Lo siento, no quería entrometerme», continuó Claudia, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Él frunció el ceño. «Estoy buscando una niñera para mi hija», explicó, con tono precavido. «Tal vez yo podría ayudarle», dijo ella, con algo de inseguridad. Él la miró de arriba a abajo, claramente escéptico. «¿Usted? ¿Qué experiencia tiene?» Claudia sintió como las piernas le temblaban. Sabía que esa pregunta vendría. ¿Qué podía decirle? Que estaba embarazada, que trabajaba limpiando coches, que no tenía formación ni experiencia formal con niños. Pero no se echó atrás. Lo miró a los ojos y respondió con sinceridad: «Me encantan los niños. Soy muy responsable. Sé que está buscando a alguien que de verdad quiera a su hija, y yo lo haría con todo mi corazón». El hombre la observó unos segundos más, como intentando decidir si confiar o no. «¿Sabe lo difícil que es cuidar de un niño que ha perdido a su madre?», preguntó finalmente. Claudia asintió con seriedad. «Lo entiendo. No será fácil, pero no le tengo miedo a los retos». En su mirada había honestidad, valentía. Algo en ella logró romper la desconfianza inicial de aquel hombre. «No tengo muchas opciones», dijo él al fin, casi en un susurro. «Estoy desesperado». Hizo una pausa. «Está bien, le daré una oportunidad». Claudia sintió cómo se le aflojaban los hombros, como si le hubieran quitado un peso de encima. «Gracias», susurró. «No se arrepentirá». «No lo sé», respondió él, «pero espero que sea la persona adecuada». Le tendió la mano. «Me llamo David». «Claudia», dijo ella, estrechando su mano. Estaba cálida y firme, un gesto simple, pero lleno de significado. Acordaron verse al día siguiente en una cafetería a las afueras de la ciudad. Claudia asintió, intentando no mostrar lo nerviosa que estaba. Tendría que prepararse, pensar bien sus respuestas, mostrar su mejor versión. David subió a su coche y se marchó. Claudia lo siguió con la mirada hasta que desapareció de su vista, sintiendo cómo dentro de ella comenzaba a encenderse una pequeña llama de esperanza. Tal vez, solo tal vez, ese podía ser el comienzo de una nueva vida. Volvió a su trabajo con una energía distinta. Aunque sus pies dolían y el cansancio no se iba, su corazón estaba más liviano. Se llevó la mano al vientre y murmuró: «Todo va a salir bien, pequeño. Te lo prometo». Al día siguiente, Claudia se despertó temprano. Pasó casi una hora eligiendo qué ponerse. Quería causar buena impresión, verse ordenada, profesional, pero su barriga ya no le permitía muchas opciones. Al final, optó por un vestido sencillo que disimulaba su figura y un cardigán ligero. Caminó hacia la cafetería con el corazón acelerado. Llegó media hora antes y se sentó a esperar, mirando la puerta con ansiedad. Finalmente, David entró. Iba vestido de manera formal, con un porte sereno pero distante. La vio, asintió con la cabeza y se acercó a su mesa. «Buenos días, Claudia», saludó, tomando asiento frente a ella. «Buenos días, David», respondió ella, esforzándose por sonreír. Pidieron café y comenzó la conversación. David la interrogó con calma y sin rodeos. Le preguntó por su vida, por su familia, por sus planes. Claudia respondió con franqueza. Le habló de su infancia, de cómo había querido ser maestra, pero no pudo estudiar por falta de recursos.
Le contó que le gustaban los niños, que disfrutaba leyéndoles cuentos, jugando con ellos, enseñándoles cosas nuevas. Había calor en su voz cuando hablaba de eso. David lo notó. Sus ojos se iluminaban con cada palabra. «Sé que no tiene experiencia como niñera», dijo él tras un rato. «Pero también veo que tiene algo más importante. Cariño. Puede que eso sea suficiente». Claudia contuvo la respiración. ¿De verdad iba a darle una oportunidad? «Quiero hacerle una propuesta», continuó David. «Pase un día con mi hija. Juegue con ella, llévela al parque, léale un cuento. Quiero ver si se entienden». Claudia sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Era más de lo que había esperado. «Por supuesto», murmuró. «Haré lo mejor que pueda». David esbozó una tenue sonrisa. «Mañana a las 10. Estaré esperándola». Claudia salió de la cafetería con el alma revuelta. Estaba nerviosa, emocionada, asustada. No sabía si sería capaz, pero estaba dispuesta a intentarlo. Tenía una oportunidad, y eso para ella ya era mucho. A la mañana siguiente, Claudia se plantó frente a la puerta de la casa de David. Llevaba las manos sudadas de los nervios, pero su mirada era firme. Sabía que ese día podía cambiar su vida. David abrió la puerta, vestido de manera informal, y la invitó a pasar. «Buenos días, Claudia», dijo con amabilidad. «Pase, por favor». La condujo hasta el salón, donde una niña de unos 5 años estaba sentada en el sofá, abrazando un peluche. Tenía el rostro serio y los ojos grandes y tristes. «Carla, cariño», dijo David, «quiero que conozcas a Claudia. Hoy pasará el día contigo». La niña no respondió. Se limitó a mirar a Claudia con desconfianza. Claudia se agachó a su altura y le habló con suavidad. «Hola, Carla. Me alegra mucho conocerte». Carla no dijo nada. David, algo incómodo, se retiró. «Estaré en el despacho si necesitáis algo». Solas en el salón, Claudia comprendió que ganarse la confianza de esa niña no sería fácil, pero no se desanimó. Le ofreció la mano. «¿Quieres que juguemos?». Carla no respondió. Claudia miró a su alrededor en busca de algo que pudiera interesarla. Se fijó en una estantería llena de libros. «Mira cuántos cuentos», dijo con entusiasmo. «¿Te gustan las princesas?». Carla la miró de reojo. No respondió, pero se levantó del sofá y se acercó a los libros. Claudia aprovechó y sacó uno con ilustraciones coloridas. «Este parece bonito. ¿Te lo leo?». Carla asintió levemente. Claudia empezó a leer en voz alta, con diferentes voces para los personajes, haciendo pausas dramáticas, imitando ruidos. Carla, poco a poco, fue relajando su expresión. Al cabo de un rato ya se reía con los giros del cuento. El resto del día fue una pequeña victoria tras otra. Jugaron, pintaron, cantaron canciones. Claudia le enseñó a hacer figuras con plastilina. Le contó historias inventadas y la abrazó cuando la niña, sin decir nada, se le acercó buscando calor. Para cuando David volvió al salón, Carla estaba sentada en el regazo de Claudia, susurrándole algo al oído. Reía, reía de verdad. David se quedó de piedra. No recordaba la última vez que había visto a su hija sonreír así. «¿Qué tal ha ido?», preguntó con cautela. Carla corrió a su lado. Le agarró la mano y exclamó: «Papá, quiero que Claudia se quede». David miró a Claudia con una expresión mezcla de asombro y alivio. «Claudia», dijo con voz queda, «quiero ofrecerle el trabajo. ¿Acepta?». Claudia sintió que el alma se le llenaba de luz. «Sí, acepto. Gracias». Así comenzó una nueva etapa en su vida. Claudia no solo consiguió un trabajo, ganó un propósito, un lugar, una familia. Cada día, al cuidar de Carla, sentía que sanaba también una parte de su propio corazón. No tardó en ver a la pequeña no solo como su responsabilidad, sino como alguien muy especial, como una hija. Claudia terminaba de acostar a Carla, cantándole una nana suave mientras acariciaba su cabello. La niña,
acurrucada junto a ella, se había quedado dormida con una sonrisa en los labios. Para Claudia, aquellos momentos eran los más preciosos del día. En pocas semanas, Carla había dejado de ser solo la hija de David para convertirse en un pedacito de su alma. Era como una hermana pequeña, una amiga, una niña que había devuelto el calor a su corazón. Cuando la pequeña se durmió por completo, Claudia salió en silencio de la habitación y fue a la cocina. David estaba allí, concentrado en unos papeles. Al verla, levantó la mirada y le sonrió. ¿Ya duerme?, preguntó en voz baja. Sí, respondió ella, sentándose frente a él. Estaba agotada después de la tarde en el parque, pero también feliz. David la observaba con una mezcla de ternura y respeto. Claudia lo notó. Había algo diferente en su mirada últimamente. Ya no era solo gratitud. Había calidez, admiración, incluso afecto. Claudia, empezó él, pero justo en ese momento un timbrazo rompió el silencio de la casa. Ambos se miraron, sorprendidos. ¿Quién podría ser a esas horas? David se levantó y fue hacia la puerta. Claudia lo siguió, con un mal presentimiento que se le clavó en el pecho como un alfiler. David abrió la puerta y allí estaba él, Sergio. Lucía desaliñado, con el rostro cansado y los ojos cargados de algo entre culpa y desesperación. Claudia se quedó helada. No lo había vuelto a ver desde el día de la boda, desde que la dejó sola, humillada, con el alma rota. Claudia, dijo él con voz ronca, necesito hablar contigo. El estómago de Claudia se revolvió. No quería verle. No quería escuchar sus disculpas. El hombre al que había amado ya no existía. Solo quedaban cenizas y dolor. No hay nada de qué hablar, Sergio, respondió con voz firme, aunque por dentro le temblaban las rodillas. Por favor, escúchame, insistió él, dando un paso hacia adentro. Me equivoqué. Fui un idiota. He estado pensando en ti todo este tiempo. Me he dado cuenta de que no puedo vivir sin ti. David, que hasta entonces había guardado silencio, se puso entre ellos, firme, protector. No eres bienvenido aquí, dijo con frialdad. Vete. Sergio lo miró con desprecio. Esto no tiene nada que ver contigo, escupió. Quiero hablar con ella. Y ella no quiere hablar contigo, respondió David, sin moverse ni un centímetro. Claudia forma parte de esta familia. No tienes ningún derecho sobre ella. Al oír esa palabra, familia, Claudia sintió un vuelco en el pecho. Miró a David sorprendida, pero él le devolvió una mirada cálida y segura y le apretó la mano con suavidad. Sergio se quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. Miraba a Claudia como si no la reconociera. ¿Qué está pasando?, murmuró. ¿Estás con él? Claudia lo miró fijamente. Ya no había amor, ni pena, ni rabia, solo una calma profunda. Sí, estoy con él. Y estoy bien. Estoy feliz. Llegas tarde, Sergio. Los ojos de Sergio se nublaron por la rabia. Te vas a arrepentir, murmuró con los dientes apretados. Te darás cuenta de que él no es para ti. Claudia rió, con una mezcla de tristeza y desprecio. Yo ya me arrepentí de haber creído en ti, pero aprendí, y ahora sé elegir mejor. Ahora elijo a quien me respeta, a quien me cuida, a quien no huye cuando más lo necesito. Sergio, furioso, escupió una maldición y se marchó, dando un portazo que retumbó en toda la casa. Claudia se quedó de pie, temblando un poco, pero con la respiración firme. David la abrazó por los hombros, la atrajo hacia él y le susurró: «Ya pasó. No volverá a molestarte». Ella se dejó envolver por ese abrazo. Era cálido, seguro, verdadero. Sintió que, por fin, tenía un refugio, un hogar. Había encontrado el amor donde menos lo esperaba, no en promesas vacías, sino en acciones, en respeto, en cariño sincero. «Gracias», susurró Claudia, mirando a David a los ojos. «Por todo». «No tienes que darme las gracias», respondió él.
Soy yo quien tiene suerte de tenerte en mi vida y en la de Carla. Se quedaron abrazados un largo rato, en silencio, disfrutando de la paz que por fin reinaba en la casa. Afuera la noche caía y dentro de Claudia, muy dentro, florecía la certeza de que lo peor había quedado atrás. Pasaron los meses y la barriga de Claudia ya era imposible de ocultar. Su embarazo avanzaba con normalidad y aunque el cansancio era constante, el amor que la rodeaba le daba fuerzas. Carla no se separaba de ella ni un instante. La llamaba mamá sin miedo, sin dudas. David no se lo había pedido, ni Claudia se lo había impuesto. Simplemente había nacido así, de forma natural. De un lazo sincero que se fue formando día a día, abrazo a abrazo. Una tarde, mientras paseaban los tres por el parque, David se detuvo, cogió la mano de Claudia y le dijo con voz tranquila: «He estado pensando mucho en esto. Quiero que te cases conmigo». Claudia se quedó sin palabras. No había anillo, ni ceremonia preparada, solo una propuesta pura, sin adornos. Pero la emoción que sintió fue tan intensa como si el mundo entero se hubiera detenido en ese momento. Le temblaban las manos, pero no dudó ni un segundo. «Sí», respondió. «Claro que sí». La boda fue sencilla, íntima y llena de ternura. Solo asistieron los más cercanos: Laura, algunos familiares de David, un par de amigos. Carla llevó un vestidito blanco y caminó de la mano de Claudia hacia el altar, sonriendo con orgullo. No hubo lujos, pero sí amor. Mucho amor. Claudia, con su tripita ya muy abultada, se sentía plena. Por primera vez, no tenía miedo del futuro. Miraba a David y sabía que esta vez sí sería para siempre. Tras la boda, tomaron una decisión importante: dejar atrás los recuerdos del pasado. Vendieron la antigua casa y se mudaron a las afueras, a un hogar rodeado de árboles y silencio, donde Carla podía corretear libremente y Claudia por fin dormir tranquila. David vendió su empresa y abrió un pequeño restaurante familiar. Claudia lo ayudaba con la contabilidad, los pedidos y con ideas para el menú. Era un proyecto conjunto, algo que construían desde cero, con ilusión. Carla pasaba las tardes en la cocina del restaurante, con un delantal más grande que ella, ayudando a decorar platos con flores comestibles o a poner servilletas. Reía, charlaba, hacía dibujos para los clientes habituales. Era una niña feliz, en paz. Y poco tiempo después, llegó Iván, un niño sano, fuerte, de ojos enormes y una sonrisa idéntica a la de Claudia. David lo sostuvo entre sus brazos con lágrimas en los ojos. Carla lo abrazó con dulzura, susurrándole que lo cuidaría siempre. Claudia, desde la cama del hospital, los miraba con el corazón a punto de estallar de amor. Su familia estaba completa. Cada tanto, en las noches tranquilas, Claudia recordaba todo lo que había vivido: la soledad, la humillación, las lágrimas en el suelo de una sala de bodas vacía. Recordaba la automovilística, el frío del agua, el cansancio. Pero también recordaba que fue justo ahí, en medio del barro y del cansancio, donde su vida cambió para siempre, donde conoció a David, donde empezó su nueva historia. Un atardecer, sentados los cuatro en la terraza de su casa, con Iván dormido en su carrito y Carla apoyada en su regazo, Claudia miró el horizonte. El cielo se teñía de colores cálidos y el aire olía a pan recién hecho y a esperanza. Se recostó en el hombro de David y susurró: «Soy feliz». Él le acarició el cabello y respondió: «Yo también. Pasamos por mucho, pero ahora tenemos todo lo que importa». Carla los abrazó a los dos y dijo con una sonrisa radiante: «Os quiero». Claudia cerró los ojos y se dejó envolver por ese instante perfecto. No sabía lo que el futuro traería, pero ya no importaba. Tenía a su lado a quienes amaba, tenía una familia, y eso, pensó, lo era todo.